¿Qué tal? Muy buenas noches, profesor Lenin. Me da mucho gusto volver Hola, hola, a hola, verlo. Gerardo. Pues igualmente es un placer estar contigo y compartir este pequeño diálogo. La verdad es que se amerita una pequeña reflexión en torno a lo que estamos viviendo y en torno a la nueva normalidad y a esto que llamamos política, ¿no? Claro que sí. Sí, pues me da mucho gusto otra vez volverlo a ver, ahora sí a la distancia, como decimos todos, cerca, pero lejos. Y pues bueno, estamos cerca a través pues de las maravillas de las tecnologías de la información y comunicación, ¿no? Y pues bueno, cómo podemos estar en contacto, ¿no? Todas estas nuevas maneras de comunicación a través de la educación digital y las nuevas maneras de la civilización, ¿no? Que ahora nos afecta la pandemia. Bueno, antes que nada quisiera dar la bienvenida a usted, profesor, y además también a la audiencia que nos escucha. Y pues quisiera presentarlo un breve resumen de su formación académica. El doctor Lenin Torres Antonio es licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía de la Universidad Veracruzana. Tiene una maestría en Teoría Psicoanalítica por el Instituto de Investigaciones Psicológicas de la UB y también tiene un doctorado en estudios avanzados, suficiencia investigadora, por la Universidad Complutense de Madrid, España. Y también tiene otro doctorado en estudios avanzados en el Departamento de Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Pues, profesor, un vasto formación académica, mucho psicoanálisis, mucha filosofía, mucha sociología, mucha ciencia política también, si la podemos decir de esa manera, mucha política. Pero quisiera comenzar este conversatorio con una pregunta. Eh, Ahorita la situación que estamos viviendo con la pandemia, desde su perspectiva como psicoanalista, como filósofo, ¿cómo ve, cómo afecta la pandemia en el aspecto económico, en el aspecto educativo, en el aspecto social? ¿Cómo ves esta repercusión, esta problemática? Gerardo, fíjate que estaba pensando cómo iniciar esta plática contigo y con los compañeros y compañeras que nos están viendo y nos están escuchando. Y yo voy a ser un poco contraproducente a la manera como casi todos están viendo finales del 2020. Estamos hablando de que la mayoría de la gente dice que este 2020 fue un año aciago, un año terrible para la humanidad, un año oscuro, un año difícil, complicado. Y paradójicamente yo lo veo como algo totalmente contrario. Yo creo que para mí fue como reafirmar lo que en cierta manera he venido leyendo, he venido concibiendo en torno a la naturaleza humana. Siempre he pensado que la naturaleza humana hemos querido sostener una visión de ella demasiada optimista, demasiada confiada, y diría Nietzsche, demasiada alegre. Hemos pensado que la naturaleza humana es una naturaleza que sus ejes fundamentales es la racionalidad, el sentido comunitario, el sentido ilustrado. Pero yo creo que este 2020 nos deja una gran lección que nos va a permitir despertar de un sueño dogmático en el cual hemos estado nosotros por más de casi 2000 años, inmersos y pensando que habíamos
tomado el mejor de los caminos. Yo creo que el hombre se topó su propia naturaleza, se topó contra su propia contradicción, y las consecuencias de esa contradicción lo han llevado a descubrirse diminuto, desvalido, contradictorio, pobre, que un virus nos haya recluido, haya tenido esa capacidad para enclaustrarnos, para ocultar nuestros rostros con nuestras cubrebocas, para generar un miedo generalizado en torno al sentimiento y al sentido que tenemos de la muerte. Ha sido una gran lección que creo que deberíamos verlo como la gran lección la humanidad debió tener desde hace mucho tiempo, y que tuvo que ser paradójicamente una crisis sanitaria la que nos despertara. Las bombas, las guerras, los miles de muertos que han habido por las manos de los propios humanos, no ha sido suficiente para hacernos despertar. Y pese a eso, esto es la paradoja que nosotros estamos viviendo, pese a esa acción que esta pandemia estamos viviendo actualmente, que parece que llega a su fin. Yo me gustaría tener una especie de dudas en torno a ese fin de esa pandemia a partir de la aplicación de la vacuna. Yo creo que el 2020 nos deja una gran enseñanza, y fundamentalmente nos deja una exigencia fundamental, que es volver a platicar, volver a hacer ciencia de la naturaleza humana. Creo que no ha sido suficiente las coordenadas conceptuales y epistemológicas que nos dejaron que nos dejó Platón, que nos dejó Aristóteles, que posteriormente la Ilustración vino a reforzar totalmente, y la modernidad fundamentalmente, de esa naturaleza humana que estaba en la cúspide de la pirámide evolutiva. Yo creo que hubo un colapso radical que nos deja exactamente al lado de la naturaleza. Nos deja mirando a la naturaleza con respeto y con añoranza. Nos deja viéndonos a nosotros mismos como ese virus mortal que ha venido destruyendo paulatinamente el entorno natural, ecológico, y que las consecuencias exactas de destrucción irracional, como el virus más mortal que ha existido en esta tierra, en este mundo, que es el propio hombre, se tocó, vino a ser la naturaleza que se presentó no a través de un tsunami, no a través de un terremoto, sino se presentó a través de un pequeño microscopio, y que vino las condiciones en las cuales nosotros hemos vivido este mundo, que el coronavirus es un momento de enfrentamiento con la propia naturaleza humana. Creo que por mucho tiempo no nos encontramos, nos perdimos. No sé en qué momento el ser humano se perdió, en qué momento ese ser humano perdió el piso y pensó que podría estar en la cúspide de esa pirámide evolutiva, y poder ignorar totalmente ese equilibrio interno que existe en la naturaleza. No sé en qué momento perdimos la relación con la naturaleza, pero también no sé en qué momento perdimos la relación con nosotros mismos. Hay dos pérdidas que yo creo que hay que hacer hincapié. Hay dos momentos en el cual el ser humano
se quedó solo. Uno, yo creo, fue el momento en el cual perdió ese sentido de concatenación con la naturaleza, con la fisis. Fue un momento en el cual el ser humano dejó de verse como parte de esa naturaleza y empezó a pensar que podía hacer lo que quisiera. Empezó a destruir, empezó a destruir la naturaleza de tal manera que los espacios naturales de cada uno de los organismos que habitamos este mundo natural empezaron a entrelazarse, empezaron a, a, a traspasar las fronteras de esos límites que no podíamos permitir que se traspasaran. Y hay otro momento también que yo creo que hay que hacerlo, hay que volverlo a platicar, que sería el momento en el cual nosotros perdimos la relación con el otro. Eso tiene que ver con la pérdida del sentido de comunidad. Los seres humanos empezamos a perder el sentido comunitario. Eso que en un principio, fíjate, hay una relación con el fuego. El hogar tiene que ver lo que surge alrededor de la hoguera. Fíjate esta etimología del hogar. El hogar tiene que ver con lo que surge alrededor de la hoguera, lo que se construyó alrededor del fuego, en el cual cada de los seres humanos empezamos a sentir al otro como algo vital. Entonces yo creo que hubo un momento también que se perdió ese sentido de comunidad y el ser humano empezó a pensar que estaba solo, de que la pirámide evolutiva del poder tenía que ver con una especie de carrera por escalar esos espacios de poder y ver a los otros como un instrumento de dominio. Esto tiene que ver con sistemas económicos, con sistemas psicológicos, con sistemas sociológicos, antropológicos. En suma, tiene que ver con una gramática. Decía Nietzsche que no podríamos dejar de pensar en este Dios judeocristiano mientras tengamos gramática, esta gramática judeocristiana. Es decir, que a través del mismo lenguaje se construye la idea de mundo y sociedad que nosotros sostenemos como sentido de nuestras vidas. Claro. Pero esto se ha agotado, Gerardo. Se ha agotado sí, claro. el sentido romántico que teníamos del hombre civilizado, el hombre racional, el hombre que construía con sus manos un mejor mundo. El proceso civilizatorio se topó con la propia autodestrucción de nosotros mismos. El problema de esta pandemia es un proceso, es una especie de espiral que se nos volteó, que nosotros mismos fuimos creando ese proceso de espiral y nos situó vulnerables ante una situación que se nos escapó de las manos. Es como aquel genio que está trabajando en un laboratorio con un virus demasiado peligroso y llega un momento en que no lo controla y se convierte en un pequeño Frankenstein que empieza a destruirnos, que empieza a amenazarnos. Yo veo este 2020 como un momento histórico, de un parteaguas histórico, que tenemos que analizar, volver a analizar dónde estamos situados como seres humanos. Y tenemos que recuperar, por una parte, volver a recuperar una nueva gramática que incluya el concepto comunitario y de comunidad. Y tenemos que volver a platicar con la naturaleza, no tan solo escribir sobre la naturaleza. Tenemos que empezar a platicar con la naturaleza para volver a mantener ese equilibrio, ese límite que nos permite no llegar con una hacha y destruir enfrente de nuestro patio un árbol porque creemos que no es bello para nuestra casa de material que hemos construido para vivir. Tiene que haber un equilibrio y un respeto a esa relación con el otro.
Pero el otro no tan solo es el otro ser humano, sino es el otro ser viviente. Por eso yo estoy señalando que hay dos momentos de pérdida. Un momento en el cual perdimos el equilibrio con la naturaleza y el respeto, y hay un momento que nos perdimos a nosotros mismos. Dice Nietzsche, ¿cómo vamos a encontrarnos si nunca nos hemos buscado? Porque siempre hemos pensado que hemos estado aquí. Y entonces, para mí, lo que nos deja la pandemia es un momento de inflexión. Rotundamente, yo creo que el ser humano, si no aprovecha esto para volver a recobrar esa fuerza vital que le permita situarse en un lugar con respeto y con dignidad, va a ser el error más grave que la humanidad va a cometer. Por eso digo que la nueva normalidad no es un momento que termina con la aplicación de una vacuna. Es el momento en que nosotros tenemos que aplicarnos la vacuna de la autoconciencia. Y tenemos que aplicar esa vacuna de la autoconciencia que nos permite exactamente volver a analizar la manera como como hemos construido nuestra propia naturaleza. Claro. Y fundamentalmente cómo hemos definido nuestra propia naturaleza. Creo que nos quedó muy grande nuestra propia naturaleza y nuestras letras quedaron muy pequeñas en relación a esa naturaleza. No ha sido suficiente. Desde hace 2000 años seguimos hablando con los términos platónicos, aristotélicos y con los principios que la Ilustración nos dejó, y hemos pensado que desde ahí podemos seguir balbuceando nuestro estar en esta realidad terrícola. Claro. Tenemos que volver a pensar, Gerardo, y repensar no implica volver al mismo camino, implica construir nuevas gramáticas y volver a pensar desde un lugar totalmente diferente. Es de construir. Derrida decía exactamente que tendríamos que deconstruir. Es decir, no podemos volver con los mismos elementos a construir nuestra visión de la naturaleza y desde ahí empezar a hablar. Tenemos que reconstruir no nuestra naturaleza humana, sino reconstruir nuestro concepto humano desde otras letras que yo no sé quiénes los tienen que realizar, pero lo que sí sé es que esa es la gran labor, el gran reto que el ser humano tiene enfrente, que tiene que construir una nueva gramática que permita exactamente excluir esa pedantería, excluir toda esa visión pobre con que hemos vivido, y tenemos que exactamente enfrentar el futuro desde esos elementos que hemos perdido. Claro. Yo creo que esa es una gran lección y para mí es lo que te puedo comentar en torno a lo que podemos hablar de la pandemia y todo lo que hablamos acerca de la naturaleza humana y la nueva normalidad. La nueva normalidad, qué paradójico cuando nosotros veíamos al burka de las mujeres del Medio Oriente, ¿no? Y que señalábamos eso como un exceso de ideología, como algo arcaico, como ese ocultarse que tiene que ver con con ser misógeno, ¿no? Y qué paradójico que ahorita los tiempos actuales nos hacen cubrir nuestros rostros por el miedo que tenemos a un pequeño microorganismo. Claro. Hay unos eventos que para mí fueron impactantes cuando estábamos en la plenitud del proceso de infección en Latinoamérica. Hay un momento en el cual en Ecuador particularmente, de repente en un edificio, un cóndor andino empieza a volar, que tenía muchísimo tiempo que ese cóndor no había, no llegaba a esas latitudes a volar libremente.
y de repente empezó a volar por ahí, y una persona que estaba en ese edificio decía que era algo maravilloso lo que estaba sucediendo. La naturaleza empezó a sentirse libre de nosotros mismos. Y Claro. empezaron en los ríos, en las playas, verse animales que jamás se habían visto, porque el animal más dañino y el virus más dañino estaba recluido en sus casas con terror y con miedo. Esa es una paradoja que yo creo que hay que reflexionarla profundamente para no repetir esta historia tan visceral, tan pobre, cuando creíamos que éramos el organismo más complejo, el organismo más privilegiado de todos los organismos vivos en esta naturaleza. Y nos Claro. dimos cuenta con este pandemia, con esta crisis sanitaria, que somos los seres más débiles, más indefensos. Tú sabías que somos, y claro que lo sabes, eh, que somos de las especies mamíferas el ser más indefenso cuando nace, que tiene una prolongada infancia, que necesita al otro fundamentalmente para poder sobrevivir. Un antílope nace y a los 3, 4 minutos está galopando. Nosotros nacemos prematuramente, necesitamos al otro. Claro. Empezamos a crear con nuestro cerebro grande una ficción que convertimos en realidad. Claro. Creamos un mundo ficticio que lo convertimos en realidad, pero también creamos un mundo banal, que creímos que ese mundo banal era el que realmente nos correspondía y el que nos daría la felicidad y la seguridad. Y lo más importante, dejamos de hacerlo, que es utilizar nuestra inteligencia para protegernos y respetar nuestro entorno. Empezamos a ser pedantes con la naturaleza, comenzamos a vernos con desprecios, empezamos a acumular el poder en las manos de unos cuantos y dejamos de invertir en la seguridad. Dejamos que millones y millones de seres humanos, aún sin haber nacido, fíjate Gerardo, estén condenados al hambre y a la miseria. Y Ujú. todavía muchos se preguntan si esto simplemente es una cuestión de izquierdas o de derechas o de debates ideológicos. La pandemia nos somete a una profunda reflexión, Gerardo, porque nos somete a nuestra propia indefensión, Claro. nos rebota nuestra imagen como esa imagen pedante, esa imagen del virus más destructivo que existe en esta naturaleza que somos nosotros mismos. Y Exacto. entonces, volver a hablar del hombre tiene, nos va a costar muchísimo volver a ubicarnos en esa cúspide de la pirámide evolutiva y decir que somos el ser vivo más evolucionado y no Ujú. vernos como el ser vivo más involucionado que existe en la naturaleza. Los animales matan Así por es. hambre y los seres humanos matan por placer. En una entrevista que le hizo un periodista del diario El País a un líder de los aztecas en una cárcel en Ciudad Juárez, le decía que por qué los jóvenes incursionaban en el sicariato. Y entonces muchos pensarían que es por pobreza, por hambre, por emociones, por poder. Y entonces decía un tipo, por cierto, muy inteligente, le dijo al periodista, fíjese que muchos jóvenes se meten al sicariato porque les gusta matar, porque sienten placer por matar. Imagínate cuando te botan en la cara esos conceptos Muy y fuerte. cuando tú estás encarrilado tu conciencia en que la violencia, la pobreza, la desigualdad es producto de cuestiones ideológicas, y que no hay una naturaleza indómita, inconsciente, pulsional, violenta, sexual,
que está permanentemente haciendo interdicción en nosotros y que habla por nosotros más allá de esa racionalidad. Claro. Cuando ese periodista le pregunta a ese líder de los aztecas, de un grupo de bandas en Ciudad Juárez, ¿por qué los jóvenes ingresaban al sicariato? Y no le dice que fue porque tenían hambre, porque que necesitaban cosas para sentirse bien, y le dice que la mayoría está entrando ahí porque le está gustando matar, nos pone en una posición realmente incómoda. Claro. Es una respuesta muy cabrona, Sí, sí, que sí. necesitamos volver a replantear muchísimas cosas. Aquí no es cuestión de ética, no es cuestión de teorías éticas, aquí es una cuestión de cómo se introyecta una visión de la realidad, y esa visión de la realidad se topa con las pulsiones que habitan en un amacilgo en nuestra naturaleza de manera inconsciente y pulsional. Claro. Aguas con esto, ¿no? Sí, a mí me parece muy interesante todo lo que usted dice, problematiza muy bien. A mí me llama mucho la atención todo esto que está diciendo, principalmente sobre la vacuna. La vacuna, todos los mexicanos la esperamos, ¿no? Los mexicanos piensan que a través de la vacuna pues vamos a estar más protegidos, inmunes, pero es que la realidad es que no acaba ahí. O sea, porque nos vacunen ya vamos a estar más libres o regresar a la vieja normalidad. No, o sea, yo creo que una vacuna no acabaría la pandemia. Y como usted dice, yo creo que lo que más importante es que nos tenemos que poner la vacuna de la autoconciencia, ¿no? De, de dar ese giro a nuestra subjetividad, pero en conjunto, como usted dice, ¿no? Hemos perdido esa noción del concepto de comunidad, de trabajar en un sentido colaborativo, de reconocer al otro, de reconocernos a nosotros mismos, pero también con la naturaleza. La naturaleza humana son acciones de sujetos complejos, totalmente sociológicos, como usted dice, ¿no? Antropológicos y psicológicos, ¿no? Entonces, es una muy buena reflexión. Creo que eh, esta pandemia nos obligó a tener una reflexión más profunda sobre nosotros mismos y creo que es necesario para repensarnos, ¿no? Para ver toda esta inseguridad que se está dando, toda esta inseguridad, toda esta problemáticas sociales, económicas, ¿no? La desigualdad, como usted dice, ¿no? Yo quisiera pasar a otra pregunta, profesor. ¿Usted qué piensa sobre estas políticas neoliberales que impactaron en aquel México en los años 60, 70, cuando llega este presidente Salinas de Gortari? ¿De qué manera impactan estas políticas neoliberales? ¿Y de qué manera impacta igual también junto con la pandemia, junto con la sociedad, estas políticas neoliberales que pareciera ser que íbamos a un progreso, que íbamos a tener un libre mercado y un mayor capital, una mejor economía, pero que resultó contraproducente, ¿no? Este neoliberalismo que surgió más pobreza, en vez de que hubiera más progreso, más bienestar, fue lo contrario, hubo más pobreza. ¿Qué piensa acerca de estas políticas neoliberales en México, precisamente? Fíjate, Gerardo, tú tocaste un punto muy interesante,
porque esto no es gratuito, ¿no? Esto tiene nombres y apellidos, como dicen en el argot coloquial. Cuando hablamos de que quiénes son responsables de este abandono en que hemos caído, ¿no? Cuando señalamos si es la ideología, después de la caída del muro de Berlín, las ideologías cayeron, esos enfrentamientos entre una visión capitalista y una visión socialista marxista. Cayeron y el sistema neoliberal fue el referente que sobrevivió. Ahorita, aunque China se llame la China comunista, tiene un sistema totalmente neoliberal capitalista, ¿no? Esto no existe, de facto alguien que defienda desde el marxismo una ideología de izquierdas, por ejemplo, ¿no? Una ideología que tenga que ver con la emancipación de la clase trabajadora, la síntesis de la lucha de clases a partir de un momento histórico. Y yo creo que estos momentos fueron superados totalmente, pero tampoco lo que quedó, por así llamarle, ha representado una especie de avance benéfico para la humanidad. El sistema neoliberal es un sistema basado fundamentalmente en desigualdades, en acumulación de riquezas, en que un solo grupo en el mundo detenta el poder y las riquezas del mundo mismo, y que la mayoría de los países y de los seres humanos que habitamos este mundo somos vistos como lo que el fantasma de Marx había predicho desde hace mucho tiempo. Somos vistos simplemente como una ganancia, como un plus, como parte de ese dividendo que le va a permitir a ese sistema mantenerse como tal. Hay una máxima marxista que dice que el sistema neoliberal construye el sujeto necesario que le va a permitir reproducir ese sistema de explotación y de dominio. Claro. Y así está estructurado. La crítica que creo que se hace a esta pandemia es una crítica al sistema neoliberal también. Sí. Es un sistema que nos vendió el sueño americano, nos vendió... fíjense, Gerardo, analicemos cómo surge la pandemia. Surge en China, pero los lugares donde empieza a despuntar es el Mediterráneo, Europa, claro. La dulce vida europea del Mediterráneo, ¿no? Brinca a América y empieza en Estados Unidos. De ahí nuestras estructuras sanitarias pobres de América Latina, pues no tienen con quién luchar contra todo esto, esta pandemia que rebasa económicamente nuestras capacidades de respuesta. Pero es al final de cuentas un sistema económico, social, político que fracasó. La pandemia viene a hacer fracasar ese sistema porque nos viene a mostrar que el mundo puede paralizarse a partir de un virus que no podemos controlar, que es demasiado infeccioso. Y cuando hablamos de que se paraliza un mundo como el nuestro, estamos hablando que se paraliza la economía. Claro. Estamos hablando de que hay una crisis de los energéticos porque pues ya las carreteras dejaron de funcionar, los aeropuertos, los trenes, los barcos, etcétera, etcétera. Claro. Esa crisis de certeza de futuro, al final de cuentas, tiene nombres y apellidos en cuanto a responsabilidad. Y ese sistema que cuando yo te hablo de esa nueva gramática que tenemos que volver a pensar y a plantear y a cuestionar, no desde las teorías dogmáticas marxistas, de izquierda, de las rancias de los 60, 70, que demostraron también que fueron inservibles, que se convirtieron en sistemas dictatoriales de
de ideológicos que no funcionaron radicalmente, ¿no? Yo estoy hablando de que el sistema neoliberal es un sistema injusto, es un sistema de desigualdades que se reproduce en cada uno de nuestros países. Yo te voy a comentar, Claro. muchos me han criticado la crítica que yo tengo sobre el apoyo que estoy dando a la transición democrática que vive en México. Pero yo lo hago desde una posición totalmente académica y además lo estoy analizando. No es cuestión aquí de pasiones, de si quién es el más corrupto o si me cae bien o me cae mal alguien. Estamos hablando que en 30 años de gobiernos neoliberales, por así llamarles, la Revolución Mexicana es la inauguración, por así llamarle, de la democracia institucional, constitucional del México moderno. Eso lo sabemos. Y que a partir de ahí se construyó un sistema de complicidades inteligentes, había un equilibrio que más o menos llevó a México a la modernidad. Eso también lo sabemos. Pero hubo un momento en que esa clase política envejeció y que el relevo generacional que quiso dar se topó con que ese relevo no tenía ni la preparación, no tenía la sensibilidad y no tenía las condiciones ¿cómo diré?, de experiencia política para mantener ese equilibrio que mantuvo a un PRI tantos años en el poder. Y entonces, cuando tú dices que Carlos de Salinas inicia exactamente ese colapso, ese proceso de degeneración de esa clase política, estamos hablando que en 30 años, cuando yo me pregunto, ¿cómo es posible que en 30 años de gobiernos priistas y después de una pseudo transición con los gobiernos panistas, enfrentemos una pandemia con 4,000 unidades de cuidados intensivos? Esto cualquier persona que simplemente lo vea y lo lea se va a dar cuenta de que es un despropósito, con un sistema sanitario de hospitales, con un sistema sanitario obsoleto, con 4,000 unidades de cuidados intensivos en todo el país, enfrentar una pandemia. Estados Unidos en ese momento tenía más de 100,000 unidades de cuidados intensivos y le pegó la pandemia y le está pegando la pandemia con todo lo que da. Entonces, imagina, aquí hay responsables. Entonces, cuando nosotros vemos que hay 30 años de que se dieron de gobiernos que no fueron capaces de responder al buen gobierno y a la capacidad de respuesta para una sociedad que fue paulatinamente zanjando rezagos históricos en todos los renglones: pobreza, educación, violencia, marginación, desigualdades. O sea, cualquiera entiende que el proceso de transición que se dio en el 2018 fue un proceso normal de una sociedad que estaba cansada exactamente de esa degeneración de la política, y que la transición que se vive actualmente es una transición necesaria, que no tiene, fíjense, Gerardo, a veces a mí me sigue flipando, como dicen algunos, o sorprendiendo, como dicen otros. Me sigue sorprendiendo que la gente, muchísima gente, no entienda que lo que pasó en esos 30 años fue que se perdió la funcionalidad institucional del Estado y sus instituciones, que dejaron de funcionar, que el poder político era el que predominaba por encima de la ley, de la funcionalidad del Estado y sus instituciones. Y entonces, ¿qué pasa en este momento cuando llega el gobierno de Obrador? Resulta que ve un Estado sin funcionar, sin ley, sin reglamentos, sin capacidad para que sus instituciones puedan responder a las necesidades de pobreza, de marginación, de educación, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué está pasando en este momento? Dicen muchos, ya está la cuarta transformación. No, no está la cuarta transformación. Lo que está simplemente sucediendo ahorita actualmente en México
es que hay un proceso de restituir la normalidad del funcionamiento del Estado y sus instituciones. Por supuesto. Simplemente. Y entonces, cuando eso se logre, tenemos que tener un proyecto de sociedad y de país que nos permita exactamente confrontar ideas, confrontar debates, para enfrentar un futuro con más certeza, para que la política funcione, sea capaz de resolver los problemas graves que vivimos en marginación, pobreza y violencia. Esto no va a suceder mientras haya una lucha por el poder encarnizado como actualmente lo vivimos. O sea, el problema de la pandemia en México se emparejó con una lucha encarnizada por el poder. Los medios de comunicación totalmente acostumbrados a las dádivas, a la corrupción, los consorcios eran los que gobernaban, la cúpula empresarial se usaba los partidos políticos para hacerse con los grandes negocios, con los grandes, para mantener sus grandes fortunas y desigualdades en México. ¿Y cómo no entender actualmente que necesitamos consolidar esa transición democrática en México y que el verdadero debate de las ideas pasa por un sistema de partidos realmente que exista y que realmente funcione? No se pueden juntar de manera esquizofrénico los partidos para luchar por el poder porque el otro tiene el poder y tener que soportar la lucha por el poder y por otra parte tener que trabajar para que el Estado funcione y funcione de manera legal y transparente como debió funcionar hace 30 años que dejó de funcionar. Claro, por Entonces, supuesto. es un despropósito, Gerardo. Fíjate que a mí este tema de la cuarta transformación me parece que es un debate que tiene que ver fundamentalmente acerca de que si es posible que los mexicanos podamos realmente transitar de un régimen a otro de manera pacífica y civilizatoria. Ese es por un lado. Por otro lado, entender de que todavía no hay un proyecto de nación alternativo que nos diga, nosotros necesitamos pasar de este sistema neoliberal corrupto, degenerado, en la cual unas cuantas familias de México tienen la mitad del Producto Interno Bruto. Gerardo, alrededor de 30 familias de empresarios en México tienen el 50% del Producto Interno Bruto de las riquezas en México. Esto no puede ser. Cuando hablamos, hace poco tuve un debate con unas personas, porque yo saqué una especie de noticia de que en Bolivia el nuevo presidente decretó una nueva ley para que las grandes riquezas pagaran más. Yo le decía, el que gana más tiene que pagar más impuestos. Y esto es justicia. Y entonces me decían, bueno, es que, ¿cómo? Entonces quiere decir que en México el que gane no tiene derecho a preservar Le digo, sí, sí tiene derecho a preservar sus riquezas, pero esas riquezas tienen que tener un límite. Un Estado tiene que ser el garante para que esas riquezas puedan distribuirse de manera equitativa y puedan llegar a la mayoría de los ciudadanos. Esto no es el hilo negro que se está inventando, es simplemente la normalidad. Una sociedad sin que haya una justicia social, una distribución democrática y justa de sus riquezas, es una sociedad donde vas a ver 56 millones de pobres extremos, una clase media incipiente que va hacia la pobreza y 30 familias teniendo el 50% del Producto Interno Bruto de riquezas del país. Entonces, esto no es posible. Esto hay que entenderlo. Ahora bien, yo creo que el presidente de la República ha cometido errores. Yo le veo errores como todos, pero son errores que tienen que ver con uno. Muchos dicen, ¿por qué tiene agentes priistas y panistas en el gobierno? Yo creo que el presidente Obrador ganó como resultado de un gran hartazgo
de la sociedad sobre esos sistemas decadentes que llevaron a la bancarrota al Estado mexicano, pero que no le dio tiempo de generar esa nueva clase política, que existe todavía esa clase política incrustada en esta cuarta transformación que le llaman, y siguen manipulando los partidos políticos, y que son los de siempre. Nosotros en Veracruz vamos a seguir viendo en el PRI a los yunistas, vamos a seguir viendo a los fidelistas, y vamos a seguir viendo, en fin, a todo esa pléyade de políticos que han vivido toda la vida del presupuesto. Y que quieren volver. Decía un amigo, Gerardo. Decía un amigo, dice, imagínense que si le bajamos el sueldo a la clase política en los puestos públicos, a los representantes populares, por ejemplo, un diputado federal gana como 130,000 pesos mensual. Eso no lo gana ningún profesionista, ya sea doctor, ingeniero, médico, no lo gana. Pero vamos a pensar en que le otorguemos un salario de profesionista. Vamos a decir que gane 60,000 pesos. Y 60,000 pesos va a ser tu salario como diputado, pensando en que tu función como profesionista es igual que un profesionista. Pero ahora vamos a hacer esto. Como tú dices que tienes que viajar y hacer gestión, vas a comprobar tus gastitos que hagas de manera muy transparente y adelante. Mira, Gerardo, te garantizo que la lucha por esos espacios de poder desde este momento iban a terminar. No nos atrevemos realmente a voltear la pirámide del poder. Te voy a decir algo, Gerardo. Yo creo que la alternativa en México y en el mundo, porque esto no es privativo de México, esta crisis del sistema global, de la globalización, es un sistema que se basa en una acumulación del poder piramidal. Es decir, existe el presidente o los grupos que tienen el poder en la pirámide del poder, y de ahí se desgrana en un sistema piramidal de complicidades que sostiene a los que gobiernan, a los que tienen, por ejemplo, los grandes países que tienen el poder en el mundo. Nosotros sabemos quiénes lo tienen. Bueno, estos tienen sus representantes en cada país, en ese sistema económico del mercado libre. Bueno, estos obedecen a esos intereses, no obedecen a los intereses de su patria, son apátridas. Dice Joaquín Sabina, su único, la única amor es al dinero. Punto. Estas personas, por ejemplo, cuando llega Obrador, hay una fuga de capitales impresionantes, porque ven ellos en la llegada de Obrador un gran peligro para sus intereses y sus capitales, y los sacaron del país. A ellos les valió madre que esto provocara inflación y que esto provocara más pobreza y provocara más problemas a México. Pero el problema, ¿sabes dónde está, Gerardo? En que no hay una alternativa de país, en que no nos atrevemos realmente a voltear la pirámide del poder político, en que seguimos en un sistema presidencialista en el cual el presidente detenta todo el poder. Ahora sí, dicen algunos, ahora sí muchos están hablando de que necesitamos pluralidad y división de poderes, cuando sabemos perfectamente que ese sistema ha prevalecido por más de 70 años en México. Después de la revolución se construyó un sistema del poder piramidal presidencialista, y hasta la fecha. Entonces, la única manera de revertir esta degeneración de la política es revertir el poder. Necesitamos darle el poder a las bases. Pero vuelvo a insistir, esto no es privativo de México. Esto lo vivimos en España, se vive en Alemania, en Italia, en Brasil, en Colombia, en todas partes. Claro. Porque el sistema se ha construido de esa manera. Ese es el sistema neoliberal.
Sí, Es por la supuesto. acumulación del poder en las manos de unos cuantos. Entonces, ¿cómo vamos a revertir esto? Yo le llamo que necesitamos una revolución de la representatividad. Y te voy a platicar por qué. Por ejemplo, cuando se construyó este Estado moderno que nosotros llamamos del Pacto Federal, México no rebasaba, yo tengo ahí las cifras, pero estamos hablando de unas cifras impresionantemente bajas, no me acuerdo si eran 20 millones de mexicanos. Entonces se hizo el Pacto Federal, lo que llamamos la República, y entonces tenía un sentido y funcionaba. Pero ahorita cuando vemos que la demografía, conceptos como demografías que no están incluidos en la planificación política, por ejemplo, cuando vemos que un municipio ya tiene más de 400,000 habitantes o llega a tener el millón de habitantes, estamos hablando que los ciudadanos ya no nos sentimos representados, porque esas representaciones que se formaron en ese pacto federal y quedó constituido en esa división de poderes con una estructura ejecutiva y con una estructura legislativa, con diputados federales, locales, senadores, regidores, pero que en relación a la población ya no son representados. Entonces necesitamos una revolución de la representatividad en México. Necesitamos voltear la pirámide. Necesitamos conceptos fundamentales como cercanía. Necesitamos recuperar el concepto de comunidad. Necesitamos dotar a nuestros cabildos y en ese sentido necesitamos empoderar el municipio. Necesitamos empoderar al municipio de tal manera que el municipio tenga la capacidad, sus cabildos, de poder generar estructuras abajo, pero con representación, que puedan ser escuchados y que tengan voz y voto para planear las políticas públicas. Claro. Necesitamos ir a la gente que de la colonia, al jefe de manzana, que es una figurita ahorita nada más, y que él simplemente le dieron la facultad de expedir ¿cómo le llaman? Una constancia de residencia, es su única facultad que hace el jefe de manzana. Pues ahora necesitamos darle al jefe de manzana todo el poder para que este jefe de manzana pueda planear con sus vecinos las políticas públicas que se necesitan implementar, pues en obra, en educación, en vigilancia, etcétera, y etcétera, y etcétera. Claro, por Necesitamos supuesto. hacer una revolución de la representatividad. No hay un debate de las ideas. El tiempo por venir del debate de las ideas no está ahorita. Ahorita hay una lucha por el poder encarnizada, por un grupo de que se niega a mirar, a perder el poder totalmente, como es el grupo que se ha atrevido a hacer alianzas monstruosas, ¿no? Y un gobierno y un gobierno que también yo estoy consciente que le falta cosas, que hace agua en muchas cosas, pero que también no le quedó otro más que encabezar esa transición, Obrador, pero ahora le corresponde al ciudadano exactamente empezar a presionar para hacer esa revolución de la representatividad y obviamente generar realmente una transformación real de México. Yo creo Claro. que el planteamiento que yo te puedo señalar acerca de lo que está pasando en México tiene que ver exactamente con una especie de un nuevo proyecto de país, un nuevo proyecto de sociedad que no es privativo nada más de México. La degeneración de los sistemas globales en que se construyó la humanidad en los últimos tiempos ha traído como consecuencia esos sistemas piramidales de poder y hasta que no se voltee la pirámide del poder, seguiremos teniendo injusticia social, seguiremos teniendo estados débiles, seguiremos teniendo una geopolítica que esté encima de la ley internacional, que la ONU sea simplemente un organismo limitado, porque el poder real lo sigue teniendo las potencias mundiales y el poder real en México lo siguen teniendo los grupos del poder económico. O sea, esto tiene que cambiar, pero la única manera que tiene que cambiar
es que la propia sociedad se haga cargo de esos cambios. Pero para ello hay que pensar. Yo te digo ideas sueltas. Yo hace poco he estado escribiendo últimamente, pero la gran pregunta que me hago siempre es, ¿hasta qué punto la sociedad está consciente de lo que está pasando? ¿Hasta qué punto la sociedad no ve esto como una lucha entre que quién es el más corrupto o el menos corrupto? Cuando dicen, es que Obrador tiene una bola de corruptos, yo les digo, oigan, son pequeños en relación a los grandes corruptos que hubo en el pasado, pero sí son corruptos también. Claro. O sea, esto no los disculpa. Entonces, aquí necesitamos enfrentar una visión diferente de la realidad, pero la pregunta es, ¿el ciudadano realmente ha pensado lo que está pasando? ¿Ha pensado las consecuencias de lo que está pasando en México? ¿Hacia dónde nos enfilamos? ¿El mundo y México? Yo creo que nos enfilamos hacia algo oscuro, hacia algo que si no entendemos que podemos realmente hacer una transición pacífica en México y en el mundo, y que no necesitamos llegar a la violencia y a las guerras para cambiar el estado de degeneración, vamos a sufrir mucho. Y nuestras nuevas generaciones, que lo que más lamento de estas nuevas generaciones es que no tengan certeza de futuro. Antes les preguntabas a un joven, ¿qué es lo que quieres cuando seas grande? Un tanto así a Miguel Ríos, ¿no? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande, no? Y le preguntabas a un joven, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y el joven te decía, no sé, doctor, maestro, etcétera. Ahorita no, lo máximo que te llegan a decir es que quieren ser youtuber, ¿no? Y su certeza de futuro es muy limitada. Nosotros clausuramos esa certeza de futuro de nuestras generaciones. Millones de seres humanos, aún sin nacer, están destinados a la muerte, al hambre y a la pobreza. Esto es real. Ha habido más muertes por las manos humanas que por el coronavirus. Pero el coronavirus afectó a los ricos y a los pobres. Pero ahorita con las vacunas, en España, España, Inglaterra, Francia, están haciendo vacuna masificada. Nosotros tenemos que esperar nuestra cola. Exacto. Dependiendo de nuestro valor. Nuestro valor no es nada. Somos el trasero de los Estados Unidos y de los países poderosos. Sí. Es un propósito cuando la oposición se pone a hablar estupideces en torno a que si llegaron pocas, como si los laboratorios dependieran de nosotros para hacer lo que nos lleguen las vacunas rápidamente. Yo creo que Obrador tiene que hacer un gran esfuerzo por despejar, por hacer corresponsables a esa clase política que todavía quiere hacer política. Él debe convocar un nuevo constituyente. Yo creo que México requiere un nuevo constituyente y necesitamos, ahora sí, escribir un nuevo México, hacer una revolución de la representatividad, empezar a introducir elementos como la geografía, la psicología, la planificación de las políticas públicas, van más allá de una simple praxis erudita de algún político. Esto es ciencia. La política debe ser ciencia para que funcione, si no, no va a funcionar. Hay elementos que se ponen en juego. Los sistemas de alienación, manipulación, son sistemas que van construyendo una conciencia que reproduce esa miseria. Nuestros jóvenes, nuestros ciudadanos, nuestros mexicanos y nuestra humanidad son pequeños zombies que por siglos han reproducido un sistema de conciencia, de dominio, de esclavitud, y no han salido de ahí. Es una paradoja haber tenido o tener uno de los hombres más ricos del mundo y tener 60 millones de pobres, 50 y tantos o 60 millones de pobres actualmente en México. Es un despropósito. Esto no tiene coherencia. Aunque apelemos a la libertad, al libre mercado, a una sociedad de libertades, esto no hay coherencia. No podemos aceptar en una democracia que un solo individuo muera de hambre o muera por coronavirus. Claro. El Estado debe velar porque esa riqueza, tanto física, intelectual como humana, está al servicio de la humanidad.
y no de la banalidad, como hemos estado por siglos acumulando despropósitos, banalidad y acumulando estupideces que nos han llevado a un lugar que simplemente a un callejón sin salida. Sí, Yo claro. creo que los procesos de globalización se toparon con la pared y ahora hay un proceso que tiene que ver con que construir desde lo local. Necesitamos volver a lo local. Necesitamos empezar a platicar entre los vecinos. Las fronteras, los muros son psicológicos. Los construimos en nuestras casas. Platiquemos entre nosotros cuando podríamos brincar a la barda de la casa del vecino y sentir al vecino como si fuera. Yo ahorita no sé quién es el vecino que vive al lado. Y creo que muchísimo de nosotros no sabemos quién vive al lado. La comunidad se perdió. Se Voy perdió. a terminar esta intervención para que comentes algunas cosas con dos cosas. Y voy a retomar dos cosas, Gerardo. El hombre se perdió, hubo dos momentos de pérdida en el hombre. Una pérdida en el sentido del equilibrio con la naturaleza. Hubo un momento en el cual se perdió ese equilibrio y perdimos el equilibrio en relación con la naturaleza. Y hay otra pérdida más grave, la pérdida de la relación con el semejante. Hay una pérdida en la cual se perdió el concepto de comunidad. Somos unos extraños entre nosotros mismos. La política no funciona. La política, los parámetros con que la política se está construyendo son parámetros que tienen que ver exactamente con esa idea limitada de los sistemas mundiales de explotación y de miseria. Claro. La nueva política tiene que ver con la solidaridad, tiene que ver con la comunidad y tiene que ver con el semejante. Claro. Ahí te dejo esto y no sé si te interesaría que platicáramos otras cosas, ¿no? Sí, me llama mucho la atención este concepto que me llamó mucho la atención, revolución. Hay que hacer una revolución de la representatividad. O sea, es un concepto, vaya, innovador, más que innovador. Yo creo que ahí está el problema. O sea, ¿cómo el ciudadano, cómo nuestros semejantes, nuestros vecinos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros más cercanos, qué tanto son capaces de representar sus intereses, ¿no? Pero no los intereses de nosotros, sino los intereses de todos los demás también, ¿no? De ese bien común, ¿no? De ese bien común para todos, de ese bienestar. Me llama mucho la atención este concepto porque de igual manera, como usted dice, estamos en una lucha por el poder y no solamente en la política, estamos en una lucha de poder hasta en nuestras propias casas, ¿no? Estamos peleando por el cuarto de al lado, que yo ahora quiero obtener esto, quiero comprar esto. Estamos en una lucha de un poder económico, pero también espacial y también en una lucha de poder de sometimiento con el otro, hasta en nuestras propias casas, ¿no? O sea, cuando ordenamos algo o cuando tomamos las decisiones, ¿no? Decisiones totalmente arbitrarias y sin sentido a lo mejor, ¿no? Entonces, me llamó mucho la atención cómo esta lucha de poder, que también radica en las vidas cotidianas, también está en las altas esferas, ¿no? O sea, los partidos políticos, ahorita con esta alianza de PRD, PRI, PAN para derrocar a la Cuarta Transformación. Entonces, a mí me llama mucho la atención que están rotulando, ¿no? El logotipo de la Cuarta Transformación en los muros, ¿no? De las avenidas, ¿no? De las calles, ¿no? Y me comenta una tía, Cuarta Transformación. ¿Cuál transformación? No ha habido ninguna transformación.
y le comenté, ¿no? Tía, mire, la verdad es que no vamos a ver una transformación de 1, 2, 3 años. O sea, es una transformación que va a durar muchos años y que va a acabar el mandato de Andrés Manuel López Obrador y tenemos que seguir con esos intereses, con ese mismo proyecto de nación que no lo hay, como usted lo dice, y que no hay un proyecto de nación, igualmente no, involucra que no hay un proyecto educativo, no hay un proyecto social, no hay un proyecto que se alinee, que se alinee al bien común, a este bienestar que todos deseamos, que todos queremos, en un sentido utópico también, ¿no? Pero me llama mucho la atención esto de la revolución representativa. Fíjate, Ajá. fíjate, Gerardo, que el concepto de revolución de la representatividad tiene que ver con algo muy elemental. O sea, por ejemplo, si tú analizas tu ciudad, tú eres de Jalapa, ¿verdad? Sí, Eres jalapeño. soy jalapeño. Bueno, o sea, imagínate Jalapa, no sé, en el pasado siglo, ¿no? Estamos hablando en la, a finales, a principios del pasado siglo, ¿no? Este, Ahorita Jalapa tiene más de casi 400,000 habitantes, un poquito más, como 430,000 habitantes por ahí. Y es algo muy lógico, ¿no? O sea, el concepto de federal, nosotros tenemos una visión que tras de nosotros tiene que ver con la ilustración. Ujú. Estas ideas ilustradas son las que marcaron ¿cómo diré? La, el proceso más fino de la manera de organizar la vida en sociedad y el poder público. O sea, fue lo más acabado que los ilustrados nos dieron, ¿no? Y que hablamos del término de democracia, de división de poderes, ¿no? De tolerancia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros hemos pensado que la democracia es la manera en que se legitima el poder, la llegada del poder, pero el poder se ha pervertido. Entonces, Ujú. viene como consecuencia que necesitamos regenerar el poder. Un Ujú. poder pervertido es un poder en las manos una persona psicológicamente enferma, una persona que roba y que no siente culpa, que agarra los ingresos del Estado para sus fines personales y que no siente culpa, es un sujeto enfermo. Y ya estamos hablando de psicopatológicamente hablando, ¿no? Y eso lo hemos visto como normalidad. Y cuando vemos esto como normalidad, nos topamos con que hemos legitimado también la, la psicopatología de los políticos como la normalidad. Entonces, cuando Sí. pensamos que ese sistema podía ser tan perfecto que excluyera exactamente los intereses, las pasiones, las pulsiones, la geometría de las pasiones, diría Descartes, del ser humano, resulta que no ha podido esos sistemas más que legalizar el poder, más no legitimar el poder, porque de por medio está un sistema que se ha autorreferenciado. Entonces, cuando nosotros vemos esta autorreferencia, decimos, oye, de manera muy inteligente, Vargas Llosa, la vez pasada que habló que México era una dictadura perfecta cuando el PRI gobernaba, que gobernó más de 78 años, por ejemplo, decía, es que es una dictadura perfecta. ¿Por qué? Porque se legitima democráticamente, eso nadie lo puede negar, había Ujú. los votos, se contaban los votos y los votos eran a favor del Tlatoani en turno, del priista, el presidente, ¿no? Pero algo muy interesante aquí que hay que tomar en cuenta, había un sistema de complicidades que se desgranaba el presidente de la República hasta lo más elemental que serían los cabildos, los líderes de colonias, y todos eran beneficiados del poder público, de las arcas públicas, del Ujú. manejo discrecional de los recursos.
Decía un amigo, lo que se pone en juego en la política es el presupuesto público. La lucha del poder no es el poder de la representación narcisista, No. es el poder del dinero. O sea, quieres llegar ahí porque vas a manejar el dinero. Y por más que hemos hecho candados, sistemas de control, de contralorías, etcétera, y etcétera, y etcétera, no hemos podido realmente porque las instituciones y el Estado como tal dejaron de funcionar. Se decía, esto se arregla en lo oscurito, el presupuesto se reparte entre pocos, se planifica y nos vamos al Congreso y todos levantan la mano y ya se repartió el presupuesto y nos vamos todos contentos. Ahora, como ya no lo tienen, ahora sí vamos a pedir que haya rendición de cuentas, transparencia. Entonces, es un despropósito porque no estamos construyendo, no estamos restituyéndole al Estado su funcionalidad perdida para que este Estado pueda funcionar de manera correcta y obviamente podamos decir que en cierta manera la política puede funcionar. Pero cuando yo hablo de la revolución de la representatividad, estoy hablando de que los sistemas globales pasaron desapercibidos las caras de los individuos, la demografía como tal, y se fueron por tantos años con sistemas que no fueron capaces de escuchar al otro. Fuimos perdiendo el sonido del otro, la imagen del otro, la necesidad del otro. Esos sistemas tienen que ver con la psicología, tienen que ver con los procesos narcisistas, individualistas de los sistemas neoliberales, ¿no? Que van marcando que en esa competencia, pues el más astuto, el más vivo, pues va a poder ser el afortunado. Esto es, yo no sé si realmente la democracia algún día se pueda establecer, no lo sé. Realmente sería como de un pitonizo pensar que la democracia algún día se pueda pensar que la democracia es el mejor sistema para organizar la vida pública. Cuando Platón hablaba de la democracia, de la oligarquía, hablaba del gobierno de los mejores, pero hablaba de los filósofos, no de los mejores en el sentido de lo que planteaba Nietzsche, ¿no? Nietzsche decía que la aristocracia y el gobierno de la democracia era el gobierno de los mejores, pero en el sentido de los fuertes, Los fuertes, de los hábiles, de los que eran capaces de los de no audaces. tener pudores para poder obtener el poder. Entonces, en ese sentido, cuando yo planteo esto, yo estoy hablando de un problema, de una visión global del hombre. Y ahí es donde yo voy a plantear lo que me he referido por mucho tiempo acerca de lo que hemos concebido como naturaleza humana. La naturaleza humana es algo que nos quedamos corto. O sea, no, las letras fueron insuficientes para describir algo que tiene que ver con la entropía, con lo pulsional, que tiene que ver con una visión pobre de lo que somos. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué somos? O sea, ¿qué somos lo primero? Y si nosotros nos quedamos simplemente con pensar que somos seres racionales, comunitarios, seres de la sociedad, obviamente vamos a pecar mucho porque estamos dejando de lado la otra parte, la parte pulsional, violenta, inconsciente, diría el psicoanálisis, ¿no? La parte instintiva, ¿no? Entonces, la nueva naturaleza humana tiene que reincorporar la diferencia. No podemos anular la diferencia a partir de una imposición, de una lectura universal del hombre. Claro. El hombre universal, el concepto de hombre universal que legitimaba a partir de esa racionalidad las cosas, ha muerto. Se decía que al hombre, el hombre racional que sustituyó el dogma del Dios, le quedó grande esa sustitución. Pero hubo
hay un hombre universal que nosotros tratamos de vender. El occidente ha tratado de vender ese hombre universal. Ese hombre universal también se desfragmentó, Sí. cayó. Y entonces surge exactamente los apetitos, los rostros nacionales, los apetitos individuales, el narcisismo. Y entonces tenemos que volver a reconfigurar, a reconstruir ese sujeto para darle una humanidad realmente cierta. En ese sentido, sí necesitamos volver a eso que nos relacionó al uno con el otro. Lo que Claro. nos hizo sentarnos alrededor de la hoguera, del fuego, para construir la humanidad y a partir de ahí empezar a construir al otro, pero sin perder al otro. El otro tiene que estar al lado de mí y yo de él. Claro. Pero hubo un momento en que perdimos al otro, nos perdimos a nosotros mismos, es lo donde yo me refiero a esto. Por eso ese proceso de globalización empezó a destruir los rostros, las identidades nacionales, y pensaron de que simplemente íbamos por el camino de la civilizatorio, pero esto fracasó. La No fue. pandemia viene a cuestionar no tan solo nuestra vulnerabilidad, nuestros sistemas sanitarios pobres en Latinoamérica, nuestra pobreza de la política, cómo entender que en plena pandemia un movimiento aquí en México, por si algunos algunos que nos están viendo no son de México, en plena pandemia un grupo que se llama Frena se pone a hacer una locura porque pide que se vaya Obrador de la República, aunque sabe que Obrador llegó democráticamente al poder y punto. Y verlos a los tipos en plena pandemia, ver a los medios de comunicación ocupar horas y horas todavía en la actualidad para mostrar los hospitales saturados, a los enfermos, las historias terribles de la gente que está muriendo por el COVID-19 y no ocupar ese tiempo aire para promover la sana distancia, el uso del cubreboca, la nueva normalidad, exhortar y ver esa lucha encarnizada por el poder, es un momento de inflexión en el cual todos los ciudadanos debemos decir, esto no puede continuar. Es donde yo creo que necesitamos replantear a partir de ahí, de la pandemia, una visión totalmente diferente del mundo, del humano y de la política. Por eso el tema es política, pandemia y naturaleza humana. Gerardo, la verdad que ha sido, por cierto, yo me gustaría platicarles que Gerardo es un académico de muchos años, es un joven muy inteligente, que yo me alegro estar compartiendo este momento con él. Vamos a seguir haciendo este programa, Apuntes desde el Suelo. Por cierto, Apuntes desde el Suelo yo lo tomo de un ensayo que hace Dostoyevsky, que se llama Apuntes del Subsuelo, Apuntes del Subsuelo, hay una traducción que así lo hacen de Dostoyevsky. Es un ensayo muy interesante donde Dostoyevsky habla acerca de esa banalidad de la condición humana y haciendo una especie de cambio de significado, le planteé este pequeño programa que se llama Apuntes desde el Suelo. O sea, lo que estaba abajo de la podridumbre, de lo inconsciente, ahora está arriba. Ya no está abajo. Eso inconsciente, eso violento, eso pulsional, eso egoísta, está arriba. Está funcionando en la superficie de la humanidad. Ya no es en el subsuelo. Lo inconsciente ya no está en el subsuelo. Ahora está en el suelo, arriba, en la superficie. Necesitamos hacer una filosofía de la superficie. Es ahí donde yo me quedaría ahorita, porque ya vamos casi más de 1 hora y media, Gerardo, y decir que vamos a seguir platicando de esto, después haremos, yo me gustaría decirles de que este año que viene es un año de retos, Claro, es un año de retos para México, un reto para el mundo,
La pandemia creo que vamos a tener cierta oportunidad de controlarla con las vacunas, pero nos debe dejar una gran lección. No nos olvidemos de lo que pasó este 2020 para que podamos ser diferentes en el 2021 y asumamos un reto diferente sobre la vida, sobre la muerte y sobre el hombre, ¿no? Claro. Yo les deseo a mis amigos, a los conocidos, que les vaya bien este tiempo por venir, a Gerardo, que con tu familia este 2021 sea para cosas positivas. Yo Muchísimas creo que gracias. el hombre puede recuperarse y apostemos porque el hombre se recupere. En la política podemos perfeccionarla. México tiene que transitar hacia estadios mejores porque tenemos unos retos increíbles. La violencia está en la superficie, la estupidez está en la superficie, la mediocridad está en la superficie y la inteligencia parece que se fue en el subsuelo. Subsuelo. Respetemos la Abajo. inteligencia del subsuelo. Bueno, un Claro que saludo, sí. Gerardo. Claro que sí, un saludo, profesor Lenin, y pues vaya, una plática súper interesante que la verdad a mí me abrió bastantes cosas que pasaba por desapercibido, pero igual le deseo a usted un feliz año y yo creo y confío en que la humanidad debe de ser cada vez más fuerte psicológicamente, pero también tener la voluntad, la fuerza de voluntad, ¿no? Por cambiar las cosas y por hacer de un mundo mucho mejor. Entonces, muchísimas gracias por esta plática, por este diálogo. Creo que estos diálogos enriquecen el alma, enriquecen la razón y el corazón. Y muchísimas gracias, profesor Lenin. Estamos aquí cuando usted guste. Órale, un saludo a todos. Un saludo. Voy a recuperar algo. Patria o muerte, venceremos, ¿eh? Así es. Aunque me llamen de izquierda, pero lo digo en un sentido metafórico, ¿eh? Claro, sí, por supuesto. Órale, un saludo a todos. Bye bye. Bye bye.